Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por escucharme. Entiendo que la invitación era para hablar un poco de cómo escribir, o del contexto social, que es lo que decía en la nota, de lo que he escrito, de todo lo que ha rodeado mi trabajo como escritor. Como soy más joven que Fernando, evidentemente voy a hablar menos, y tengo menos cosas de contar, pero voy a intentar ser lo más honesto y lo más específico posible. Miren, yo nací en Lima el 11 de octubre de 1976, exactamente en el hogar de la madre de mi hija. El contexto social provengo de un hogar de clase media, de esa época, de una pareja que vivía hablamos con Juan del Pinar, no muy lejos. Mi padre es abogado, mi madre de psicología, pero nunca terminó. Y era un típico hogar de clase media, de dos personas más o menos cultas, que votaban en cada elección por el PPC. Nada extraordinario. A diferencia de la de Fernando, en mi casa no había muchos libros. Había dos estantes, libros de mi madre y de mi padre. Mi padre realmente estudiaba, leía, realmente lee libros de derecho, por lo tanto ya estaba el Código Penal, el Código Civil, el Código Tributario, el Código y otros códigos más que no recuerdo. Y mi madre tenía los libros de italiano, porque mi madre estudió en Italia, la primaria y secundaria, y había 2 o 3 novelas. Todo eso lo leí porque siempre tuve una voracidad lectora muy grande. Esa voracidad lectora nace, tuve una infancia bastante enfermiza. Desde que tenía 6 años, desde que tenía 14 años, me enfermaba una vez al año. No eran enfermedades pasajeras, sino eran largas, hepatitis, clostridios, maltas. Yo viví en Flores, pero luego me mudé a Esto de la Molina. En esa cosa de la Molina era más o menos desierto. Había pocas casas, y había poca gente, y había pocos niños, y había pocos chicos, y había 0 vecinos. Entonces te quedabas enfermo en una cama, en un lugar así, de año. Creo que si no hubiera tenido las enfermedades que tuve, no hubiera sido escritor. Había un poeta y crítico cinematográfico que ya murió, se suicidó, se llamaba Juan Bullita, que hablaba de que existía algo llamado el paraíso de enfermarse. Y de hecho que yo viví el paraíso de enfermarme, y eso me ayudó muchísimo a definir una vocación bastante turbulenta y bastante atropellada, como que la mía. Nunca pude adaptarme muy bien, y eso creo que viene a parte del contexto social, que parece muy importante, me van a perdonar que lo explique de esta manera, pero soy de corazón, de Santa María, no me adapté, me votaron. Soy de la Universidad de Lima, no me adapté, me votaron. O sea, creo que no es casualidad. Nunca tuve mucha capacidad para adaptarme a un contexto social como el mío. Y no es una cuestión de rebeldía, no es una cuestión simplemente de capacidad de relacionarme con la gente de mi clase. Y también creo que es parte de mi vocación. Nunca tuve una relación muy buena con mi padre, no la tengo hasta ahora, pero la relación de civil. Son cosas muy distintas, el autoritario, el violento. Eso también es mi vocación. ¿Cómo empecé a escribir? Empecé a leer. Yo, como no tenía muchos libros en mi casa, digamos que buscaba todo lo que había en las casas de la gente que visitaba, como mi abuela, como mis tíos. Mi abuela, que todavía vive, tiene 93 años, estuvo casada con un señor que se llama Carlos Millo Quesada Laos. Carlos Millo Quesada Laos era un embajador. Por eso mi madre y mi tía, que ya murió, estudiaron en Italia y en Bélgica. Mi abuelo era embajador y escritor. Mi abuelo escribió libros de política y de historia. Tiene uno sobre Petruccioli, que se llama Santa Petruccioli, que es una de los comunistas. Tiene un libro sobre el presidente Miguel Sánchez Cerro. Tiene libros sobre la política, coyuntura política de su tiempo. Y esas fueron las primeras cosas que comencé a leer.
yo le pregunté a mi abuela qué hizo mi abuelo, que luego lo conocí, porque mi abuelo murió en el accidente de tránsito en Bruselas en 1969, 7 años después, 14 años antes de que yo naciera. Y ella me decía que había sido un caballero, un embajador, un político, un hombre muy interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Y nací con la idea de que mi abuelo era pues un tipo sumamente importante y que mi abuelo era un hombre bueno y un político que se podía dar menos relevante. Cuando estuve en la universidad, un día ofertando una separata de sociología sobre el pensamiento político, ahí estaba la PRA, estaba la izquierda, estaba la derecha y el fascismo. Yo era parte del fascismo y entre los principales del fascismo me tuve mi abuelo, o sea que también hice una vocación. Luego me igual más y me di cuenta de que mi abuelo había sido agente del Ministerio de Propaganda de Italia, en el Mussolini, y agente del nazismo en la época de Hitler. Y después, buscando más, me di cuenta de que mi abuelo también había sido invitado al Congreso de Nuremberg en 1968 y que había dado la mano a Hitler, lo había conocido en una reunión privada. Eso también es una vocación. Cuando cumplí 15 años, 16 años estaba a punto de dejar el colegio, un colegio pequeño, de gente que he votado de colegios más grandes. Sentía que una de las que en la universidad de escribir. Como ese colegio era un colegio para simplemente estar ahí, pasar, y no te mandaban muchas tareas ni nada, ya todas las tardes en casa para escribir y para leer. No todo para leer. ¿Qué comencé a leer? Bueno, ya había leído algunas cosas muy joven, pero dediqué a leer lo que todos los jóvenes pero no leen cuando llegas a la edad y la graciosa. Y ese sentido tiene una originalidad. Fue el escribidor, el de los perros, el San Fernando, marqué cosas en la catedral y me di cuenta de que mi estaba graciosa como le pasa al 90% de los jóvenes de esa época. No sé si ahora. Obviamente es una tarea muy difícil ser graciosa y uno tiene que comenzar a ser más humilde a la hora de emprender la tarea literaria. A mí yo salgo a la Universidad de Lima, no tenía ningún interés en estudiar nada, mi padre me obligó a estudiar Derecho y yo, bueno, tenía mucho miedo de mi padre, acepté. Pero yo no estudiaba. Llegué a la universidad, daba las clases, no hacía nada. Y luego me llamé a la biblioteca de la universidad, y la biblioteca de la Universidad de Lima era muy buena, no sé cómo será ahora, pero es que es mejor. Y ahí encontré algo que iba a ser una obsesión, porque mientras mis compañeros fumaban marihuana, yo leía poesía peruana, no sé qué es más peligroso. Pero en todo caso, para mí fue una obsesión, una pasión. Cuando digo pasión, yo me refiero a que quería poemas de cuando en cuando, sino que pensaba todo el tiempo en escribir poemas y pensaba todo el tiempo en conseguir los libros de poesía que interesaban un montón de autores que yo consideraba semidioses. Bueno, obviamente va viejo, pero y la Cabrera, etcétera, pero también es una cercana en el sentido de edad. Y cuando digo cercana, bueno, Antonio Cisneros, hablo de los Ribeiro, hablo de Burgos, hablo de Manuel Morales, de Pimentel, hablo de Enrique Velázquez y hablo de un montón de poetas que yo leía y entonces no quería ser más gracioso, sino quería ser todos ellos. Leí Nostroza, literatura, y fue para mí como una de las experiencias más luminosas que he tenido en mi vida. Y que es Nostroza, que es Cisneros, etc. Pero, y además quería conocerlos, y quería entrevistarlos, y quería saquear todo lo que ellos eran. Después los conocí y en muchos casos preferí no conocerlos. Cosa que pasa muchas veces con ustedes que uno admira. Hay otros que sí, por ejemplo, con Antonio Cisneros tuve una amistad bastante buena. Y yo me acuerdo mucho que admiraba a Toño cuando tenía 18, 19 años, y que cuando tenía 30 y tantos venía a mi casa para conversar conmigo, y para mí eso era pues, haber conseguido algo muy, muy importante. Cuando murió, realmente muchísimo. Otros casos, lamentablemente, los resultados no fueron tan buenos. Publiqué el primer libro de poesía a los 19 años, a los 20 años, 21, más o menos tan joven como cuando Fernando publicó el primer libro de cuentos que escribió. Un libro muy malo,
cosa que es muy común cuando uno tiene 21 años y lee poesía. No hay excepciones notables, con ellos, pero no soy ni eso, ni verás. Era un libro muy malo, pero era un libro y me sentía que había hecho algo importante. Después me había cuenta de que había hecho más que algo importante, hecho bastante roche. Pero te sirvió para dar el primer paso. Se supone que en esta charla te voy a hablar de lecturas, he hablado de algunas de ellas. Creo que uno de los momentos más importantes como de educación de escritor fue una tarde noche, un profesor de taller de poesía de la Universidad de Lima, Pedro Sandoval, me llevó a mí y a una chica con la que conversábamos a ver una película en su casa. Un autor que yo no conocía, que se llamaba Pablo Pasolini. La película se llamaba Saló y con 120 días de Sodoma, y Pedro Sandoval, en un acto de maldad que no tenía de perdonarle nunca, le vino a comer chifa. Comimos bastante bien, nos llenamos y después una película. No sé si usted la película que estaba hablando, una película bastante fuerte en la coprofagia, el sexo homosexual, la tortura extrema, que sucede una y otra vez durante 2 horas, ¿no? Todos terminamos con la presión muy baja y vomitando. Pero más allá de eso, definió mucho también haber conocido a Pierpaolo Pasolini. Cuando vi esa película me sorprendió muchísimo de la capacidad de provocación que ese autor podía tener frente a la provocación, porque hay un montón de directores y de escritores que provocan. Provocar es fácil y puede llegar a ser burdo. Nosotros no me gusta Bukowski, por ejemplo. Es una provocación muy gratuita y muy simple. Y no me gusta mucho tampoco muchos narradores de realismo sucio, con excepciones, porque te das cuenta de que en general han envejecido mucho, porque cuando solamente tu literatura se basa en provocar, los elementos de provocación suelen envejecer. Lo que me sorprendió mucho de Pasolini fue que provocaba, pero a la vez provocaba mediante imágenes, mediante poesía, porque Pasolini no solamente era un director de cine, sino era un poeta, y lo que venía a decir que era uno de los poetas más importantes del siglo XX italiano. Vi esa película, vi otras, vi el de Gramsci, de Gramsci, es uno de los pueblos suyos, y películas como Teorema, como Siga, como Decamerón, y me volví hincha de Pasolini. Yo no quería ser patriota, yo no quería ser sino de Pasolini. Creo que en realidad las vocaciones son eso, querer emular. Mucha gente dice, no, es una vocación de buscar una voz propia, es cierto, pero una voz propia parte de distintas mutaciones, hasta que justamente encuentras tu lugar en el mundo. Y si yo tengo que definir cuál es mi vocación literaria, es precisamente eso, buscar mi lugar en el mundo. Yo sé que lo que digo puede ser etéreo, puede ser muy lírico, pero realmente es eso. Que yo sinceramente nunca lo he encontrado, o por lo menos me ha costado mucho encontrar cierta estabilidad. También creo que la poesía nace de la falta de estabilidad, nace de lo movedizo, de lo turbulento, de lo no tangible, de lo que no puedes asir. Siempre fui muy tímido con las chicas, eso también es parte de mi vocación. Como en mi casa tenía un padre muy autoritario, y creo que cuando una persona crece bajo el autoritarismo, siente la necesidad de resistencia y de rebelión. Mi poesía fue también un acto de resistencia y de rebelión. Siempre rechazado, y creo que por eso tengo esa afiliación pasoliniana y también barriosiana, el autoritarismo, la violencia, la imposición. En eso voy a decir una cosa muy simple: toda literatura es una pregunta. Y eso yo creo que también es mucho de lo que yo considero una necesidad vital. Siempre fui solitario, no soy solitario. Conocí chicas que me gustaron muchísimo, pero eran simplemente devaneos, no era nada serio. Y ya me casé. Y esa soledad me dio muchísimo para escribir. Durante el año 97 hasta el 2005 escribí 4 libros de poesía y escribí 4 libros de poesía. El primero me publicó en la Universidad de Lima, donde los cofres del 97,
96, 97, todo cuando todavía ganó un amigo como Fernando Jeremías Gamboa. Y luego publicó 4 libros más. ¿Por qué publiqué poesía en un país donde nadie lee poesía y donde la poesía es algo más marginal todavía que en otros países? Siendo la poesía siempre ha hecho marginal, es algo que yo hasta ahora me pregunto. Me imagino que, porque yo no soy incapaz de pensar en pensamientos abstractos, lo cual puede ser una limitación en muchos casos, como por ejemplo la filosofía en la universidad. Pero puede haber mucho en pensar en imágenes, y yo pienso en imágenes, y yo creo en imágenes, y yo vivo en imágenes. Incluso ahora que he comenzado a escribir narrativa, tengo esa idea, y es también difícil a veces escribir narrativa porque quizá hay una manera adecuada, la otra no adecuada, uno siempre se tiene que estar más que lo que está contando que cómo contarlo, supongo, no lo sé, porque hace un año, luego de hablo mucho, escribí mi primer libro de autoficción. Autoficción, digo, porque es un género que no es nuevo, en el Perú se habla mucho de autoficción ahora, se dice que es un género que esta alianza entre el pacto teográfico entre el narrador y la teografía, o algo así, y a mí me interesó mucho. No me interesó porque yo quise autoficción, sino porque tengo un gran problema, aparte de la capacidad de mi capacidad de pensar de conceptos abstractos en la cabeza, mi capacidad para ficcionar. Yo soy de mis orígenes son poéticos, mis orígenes de imagen, de creación, de elaboración imaginativa, no de ficción. He intentado muchas veces y todo me suena falso. Y creo que si a mí me suena falso, me parece peor todavía. Entonces decidí que iba a contar cosas que me habían sucedido. Eso puede parecer un ejercicio vanidoso y narcisista, más o menos como un monólogo en este momento, pero creo que es necesario y son necesidades vitales y privadas que uno tiene que sacar adelante. Me puse a escribir un libro sobre más o menos lo que acabo de contar, sobre cómo la influencia de Pasolini fue determinante en mi vida en un momento muy difícil para mí. Y eso lo combiné con la historia de mi familia, ¿no? Me ayudó mucho un libro que recomiendo siempre a todas las personas que van a ver también en la antesala. Es un libro noruego que se llama Karl Ove Knausgård. Karl Ove Knausgård es un pata que a los 78 años que tenía varias novelas de ficción muy conocidas en Noruega, y un día se le ocurre escribir sobre su vida. Y escribe ese libro que es más de 1500 páginas sobre su vida, y son extraordinarios. El libro se llama La muerte del padre, trata sobre su padre, que se había muerto, y cómo el libro se va a rehacer sobre la relación que había tenido con él, que sorprendió que era, en muchos sentidos, muy parecida al nivel que yo tengo con mi padre. Me he preguntado cuál ha sido el origen de todo esto, y evidentemente no sé con él, lo cual no deja de molestarme en algunos casos, y en otros tengo que aceptarlo y tengo que ir con eso. Y ese primer libro de narrativa que he escrito es justamente sobre Nelson Ponente. Es un libro que cuenta un montón de cosas que nunca pensé contar, que nunca había contado a nadie, que eran cosas que muchas veces lo leía. Y que le fue bastante bien, hasta donde yo entiendo, fue lo que pensaba. No tenía ninguna expectativa ni comercial ni crítica, no la necesidad de escribirlo, pero la crítica periodística lo muy bien, y el público lo notó en la primera edición, cosa que me sorprendió un montón. Y me causó muchos problemas familiares también. Cuando salió el libro, mi padre me envió una carta de 8 páginas, no muy amable, y llena de epítetos, mi hermana me habla, y cosas así, cosas que son de ellos pagar por contar las cosas que tú quieres decir. Al costado mío estaba publicando Los Prisioneros, que publicó el libro sobre su padre, que lo separa, y que
por lo que entiendo también le ha causado muchísimos problemas familiares y también cartas terribles. Entiendo que también una cosa que tenía que contar acá era los proyectos recientes. Una de las cosas que he contado y que me obsede y que me sigue pareciendo necesaria en mi vida es mi abuelo. No lo conocí, pero tenía un abuelo que aparece en los libros de historia como uno de los principales representantes del fascismo en Perú. Realmente no suele ser algo que uno se hace callar. Es cierto que pasó muchos años y es cierto que por ejemplo recuerdan, pero en familia vieron durante 15 años una imagen de él casi angélica y luego te das cuenta de que estaba del lado del mal. Y el libro que estoy escribiendo ahora trata justamente sobre eso. En 1965, y esto puede acabar, un militante aprista asesinó a mi bisabuelo. Mi bisabuelo era Antonio Emilio Quesada en la guerra y el comercio. Y a mi bisabuela, María Emilio Quesada, mataron saliendo de la puerta del cine Colón, del Teatro Colón, y tampoco era porno. También el Teatro Colón, entiendo que ya en Nacional, y salió un militante aprista de 21 años y que se trabajó 3-4 tiros y los mató a los dos inmediatamente. Lo cual hizo que los hijos de mi abuelo, de mis abuelos, de mi abuelo, pues tuvieran un enorme odio hacia el APA. Y mi familia, ¿no? Yo que estaba primero desde el APA duró pues hasta que gracias a un nuevo gobierno, hasta los 50 años. Y luego de eso, es un libro sobre mi abuelo y es un libro también sobre el odio, cómo el odio no solamente puede guiar la vida de la gente y cómo el odio puede además hacer que muchas cosas que uno desconoce de pronto sean nítidas. Uno piensa que conoce las cosas dentro de la luz, pero es el libro que es capaz de conocer cosas dentro de la oscuridad. Y también esta forma de reconocer, porque he tenido muchos motivos para odiar y odiado a gente con la que he podido tener relaciones muy malas, muy cercanas. Y es la forma de explicarse cómo evitar el odio y cómo entender la vida de una persona que odia muchísimo y que llegó a derrumbar su vida y que llegó a generar conocimiento a partir de esa sensación. Y eso es todo lo que tenía que decir.